unos números racionales. Entonces, como su nombre lo indica, racional es una ración, una porción de. Entonces, una ración pues es un término donde tengo un número A dividido entre un número B. Para que sea racional, pues, bueno, digamos que este conjunto numérico nace pues precisamente cuando se encuentran estos dos números que no se pueden dividir. ¿Listo? Entonces, se simboliza con la letra Q, y pues aquí dice que esto es igual a la división entre A sobre B, donde A y B pertenecen a los enteros. Es decir, que pueden ser tanto números positivos como números negativos, pero enteros. Y donde B debe ser diferente de 0, ¿sí? Porque yo no puedo dividir ningún número entre 0. Eso me da una indeterminación. Entonces, arriba pues es el numerador y abajo es el denominador. Ustedes ya eso lo deben saber. Bueno, entonces, no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, si en primaria pues ustedes tenían, bueno, les daban una fracción, 2/5. Entonces, ustedes cómo hallaban esos 2/5, pues simplemente les decían, bueno, parto una torta en 5 partes iguales, ¿sí? Algo así. Y de esas 5 partes voy a tomar solo 2. Entonces coloreaban 2. Más o menos eso es lo que tienen que hacer en la recta numérica para graficar o para buscar, identificar en dónde se encuentran los puntos. Entonces, primero que todo, pues relación de orden. Vamos a mirar a ver con estos ejemplos que hay acá cuáles son los números que son más grandes y cuáles son los más pequeños. Bueno, primero pues ustedes saben, si el número es positivo, pues ya automáticamente estos dos van a ser los más grandes. ¿Por qué? Porque están a la derecha en la recta numérica. Entonces lo que quiero buscar primero es cuáles de estos dos sería el más pequeño. ¿Listo? Entonces para eso, pues lo que yo debo hacer es llevar, digamos que este denominador a que sea el mismo término, y luego sí comparo los dos numeradores. Entonces, para que esto sea el mismo término, pues debo sacar mínimo común múltiplo entre 4 y 3. Entonces, entre 4 y 3, pues voy a sacar tercera, 1, y luego aquí queda 4, y cuarta me queda 1 y 1. Entonces, el mínimo común múltiplo entre esas dos expresiones es el 12. Recuerden, estos ya tema, mejor dicho, que deben haber visto hace mucho. Entonces, el mínimo común múltiplo es 12. 12 dividido entre 4 me da 3. Ese 3 lo debo multiplicar por el término que tengo arriba. 25 por 3, perdón. Eso me da 75. Y el signo negativo, no lo van a olvidar. Y 12 dividido entre 3, eso me da 4. Ese 4 lo debo multiplicar por el numerador. Entonces, 13 por 4. Sería 3 por 4, 12, 2 y llevo 1, 4 por 1, 4. Y, bueno, esto separémoslo mejor. Menos 75 doceavos. Y acá, 3 por 4, 12, 2 y llevo 1, 4 por 1, 4 y 1, 5. 52 doceavos. Y acá también signo menos. Recuerden que aquí está. Entonces, miren que ya racionalicé o volví esto el mismo denominador. Entonces, ahora sí, como tienen el mismo denominador, los puedo entrar a comparar. ¿Cuál de los dos es el más pequeño? Entonces, como les indicaba, entre más grande sea el número, como es negativo, pues va a estar más a la izquierda. Por lo tanto, ese número pues sería el más pequeño. Entonces, este de acá, este sería el más pequeño, y luego le seguiría este de acá. Entonces, este es el más pequeño, este primero, vamos acá primero, y este segundo. Ahora, ¿cómo voy a graficar, digamos que estos números en la recta numérica? Sencillo. Primero voy a tomar, pues, como si fuera una división, saco sus valores absolutos. Entonces el valor absoluto de menos 25 me da 25, el valor absoluto de 4 me da 4. Y los divido. Entonces, 6 por 4 me da 24 y me sobra 1. Recuerden que esto también lo vimos en sexto. Entonces acá quiere decir que tengo 6 partes enteras
y el denominador nunca puede cambiar, siempre va a ser 4. ¿Listo? Siempre va a ser 4, pues de este número, ¿no? ¿Y cuánto me sobraron? 1, entonces ese es mi nuevo numerador. Eso quiere decir que esto es 6 enteros, un cuarto, pero recuerden que el número era negativo, entonces esto es menos 6 enteros, un cuarto. Entonces, me vengo a donde está el menos 6, el menos 6 está acá. Y además de eso, aquí me falta un pedacito, digamos que acá está el menos 7. Entonces, tengo menos 6 partes enteras, pero además tengo un cuarto de más, ¿sí? Entonces, un cuarto, lo que les decía yo acá, 2/5, pues serían, divido esa torta en 5 pedazos y tomo 2. En este caso es un cuarto, entonces quiere decir que lo que hay acá, esta distancia, la voy a coger y la voy a dividir en 4 partes iguales. Entonces, 1, 2, 3 y esta es la cuarta. ¿Listo? Miren, ahí hay 4 segmentos, un segmento, 2, 3, 4. Y de esos 4, pues voy a tomar solo el primero, un cuarto. Eso quiere decir que aquí es donde va a estar ese número representado. Entonces sería menos 25 cuartos. ¿Listo? Ahí es donde se representa. Ahora el otro número, menos 13 tercios. La misma, hay que hacer lo mismo, exactamente el mismo proceso. Entonces, 13 dividido entre 3. Entonces 3 por 4 me da 12. A 13 sobra 1. Entonces esto sería 4 enteros, 1 tercio. ¿Listo? 4 enteros es la parte entera. Lo que me sobra es el numerador y el denominador sigue siendo el mismo, que es 3. ¿Listo? Entonces 4 enteros, 1 tercio. También es negativo, recuerden, ¿no? Esto es menos 4 enteros, 1 tercio. Entonces, ¿en dónde iría ubicado? Primero me paro en la parte entera. Menos 4 me están diciendo. Y luego me dicen que además tengo 1 tercio de más. Entonces, este espacio lo voy a dividir en 3 segmentos iguales. Entonces, miren, acá tengo un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos. Y de esos 3, pues voy a coger 1 tercio, o sea, el primero, 1. Entonces, aquí vendría la expresión menos 13 tercios. ¿Listo? Y si ven, si ustedes se fijan, pues sí está más a la izquierda el primer término, que es 25 cuartos, que el segundo, que es menos 13 tercios. Y ahora pues puedo hacer lo mismo con este. Pues si yo quiero, nuevamente vuelvo a hacer el proceso para mirar a ver cuál de los dos es más grande, o pues me voy directamente a la división. Entonces divido 35 entre 6. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces cabe? 6 por 5 me da 30, a 35 me sobra 5. Entonces esto sería 5 enteros, 5 sextos. Recuerden, esta es la parte entera, lo que me sobra es mi nuevo numerador y el denominador sí sigue igual. Bueno, otra cosa, que cómo vuelvo a la expresión, si me dieran esto así, el número mixto, ¿cómo vuelvo yo a esta expresión como tal? Entonces, es multiplicar este por este, 5 por 6 me da 30, y luego sumarle lo que tengo en el numerador. 6 por 5, 30, más 5, 35, y el denominador sigue siendo el mismo. Entonces, así convierten la expresión en fraccionario a un número mixto. Y multiplicando este por este y sumándole este, obtengo nuevamente la fracción, 35 sextos. ¿Listo? Entonces, quiere decir que esto es 5 enteros, 5 sextos. Listo, 5 enteros, 5 sextos. ¿En dónde va? Pues hago lo mismo. ¿En dónde está el 5? La parte entera, 5 acá. Y dice que tengo 5 partes de 6. Entonces, de 5 a 6, pues voy a dividir en 6 segmentos iguales. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos iguales. Y de esos 6, pues voy a pararme en el quinto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá iría la expresión 35 sextos. ¿Listo? Y el último sería 7 medios. 7 dividido entre 2. Entonces, cabe 3 veces, 3 por 2, 6, a 7, 1. Entonces la expresión sería 3 enteros, 1 medio. ¿Listo? Para graficar entonces, 3 partes enteras. Ojo que los números son positivos, ¿no? Entonces me paro acá. Y me dice, el denominador me está diciendo en cuántas partes debo dividir
digamos, el segmento que hay después del 3. Entonces, me dice que entre dos segmentos. Entonces, acá esto es un segmento y este sería 2. Y me voy a parar en el primer segmento, en el primer. Entonces, aquí es donde estaría ubicado el número 7 medios. Entonces, si ustedes lo grafican en la recta numérica, pues se dan cuenta inmediatamente que el número más grande entre estos 4 es 35 sextos, luego le sigue 7 medios, luego menos 13 tercios y por último el más pequeño es menos 25 cuartos.